Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Es un gusto estar una vez más aquí en Charla de Libros. Gracias por la oportunidad de compartir pues el gusto por la lectura y en esta ocasión pues sobre todo también pues rememorar a uno de los grandes historiadores y filósofos dentro de nuestro país, aquí en México. Para quienes no estén enterados, quién era el de la foto del evento que hoy en día, el día de hoy vamos a estar recordando, el señor es Miguel León Portilla. Desafortunadamente, este gran investigador sobre la cultura mexica y sobre todo náhuatl, nos abandonó hace un año, exactamente el 1 de octubre del año 2019. Pues bueno, para darle inicio a esta breve charla de libros, entonces empecemos rememorando a Miguel León Portilla. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926. Falleció, como lo mencioné hace un momento, el 1 de octubre del 2019. Fue un importante filósofo e historiador mexicano, experto sobre todo en el pensamiento y la filosofía náhuatl. Fue investigador emérito por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Obtuvo la medalla de Belisario Domínguez, otorgada por la Cámara de Senadores en el año de 1995. También fue miembro del Colegio Nacional, CONAL, aquí en México desde el año de 1971. Sus estudios pues iniciaron desde muy pequeño. Él comenzó en el Colegio México. Este colegio pues es dirigido por los hermanos maristas y pues muchas personas, escritores importantes también, pues personas de investigadores, historiadores, científicos, bueno, han pasado por esta escuela. Entonces desde muy joven pues recibió una educación pues fructífera. Posteriormente, ya en sus estudios mayores, la universidad la cursó en la Universidad de Loyola, esto es en Los Ángeles, Estados Unidos, y obtuvo el grado de doctorado por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esto fue gracias a su tesis de doctorado titulada La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Esta tesis fue dirigida asesorada por el doctor Ángel María Garibay Quintana, quien también es un filólogo e historiador importante que se dedicó durante su vida a investigar sobre culturas prehispánicas, también aquí de nuestro país. Entonces, pues este señor tenía un amplio currículum, por lo que se puede ver, don Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla. Su tema de investigación pues es amplísimo. De hecho, si nos vamos a sus fuentes, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos libros en donde pues específicamente el tema que más le llamaba o le atraía era la filosofía náhuatl. Es muy interesante esto porque, de hecho, en la filosofía tendemos a pensar que únicamente se ha desarrollado en Occidente, y lo que hace el gran mérito de León Portilla sobre todo es ampliar esta visión. ¿Y por qué esto es muy interesante? Porque lo que él hace es dar un giro totalmente, o decir que la filosofía no nada más es como se ha entendido en Occidente, sino que también podemos encontrar un pensamiento en culturas que pues no pertenecen únicamente a Occidente, hablando específicamente en Europa, ¿no? Estamos hablando de filosofías sistemáticas como las de Aristóteles o las de la modernidad, ¿no? Pensando en un Kant, en un Hegel. Pensando en este tipo de autores, pues bueno, uno juzgaría y diría, realmente aquí en México, bueno, antes de la llegada de los españoles, ¿existía filosofía? Es una pregunta que él se planteó en su momento, y pues él responde, es que si nosotros entendemos la filosofía bajo esos términos, pues es muy fácil desechar todo ese pensamiento que se produjo durante esa época, y es así que podemos decir que realmente no hubo una filosofía o un desarrollo del pensamiento. Sin embargo, es posible que nosotros también pensemos
que no nada más eso es filosofía, sino que ampliemos nuestra misma visión de filosofía. Y es así como este señor pues introduce la filosofía, dentro de la misma filosofía o de la investigación filosófica, la filosofía náhuatl. Esto pues fue muy innovador y abrió el campo de investigación de una manera pues inmensamente. ¿Por qué? Porque ello permitió comprender un poco más el pensamiento de aquellos individuos que vivieron o habitaron en la zona de Mesoamérica hace ya miles de años. Entonces, pues de este autor hay varios libros, dentro de los cuales pues los más reconocidos son pues La visión de los vencidos, un relato sobre cómo es que vivieron los que fueron conquistados, es decir, el pueblo mexica o los pueblos que habitaban en el Valle de México por parte de los españoles, y que es una gran fuente para poder entender su perspectiva. También tenemos otro libro muy interesante que es sobre justamente la filosofía náhuatl. Como mencionaba hace un momento, fue su tesis de doctorado, Filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Esta obra lo que nos va a permitir, sobre todo, es entender el pensamiento o el modo de pensar de aquellos habitantes de esta zona. Y también tenemos varios textos, o bueno, varias obras recopiladas por parte del doctor León Portilla, en la cual pues se trata sobre todo de investigar la poesía o la palabra cantada. ¿Por qué? Porque para los antiguos habitantes de esta zona, de esta región, la palabra tenía un gran valor. Entonces, poquito a poquito vamos a ir hablando dentro de esta charla. Si ustedes tienen algún comentario que hacer, lo vamos a estar diciendo. Preguntas, bueno, también aquí las vamos a estar resolviendo dentro de lo que podamos. Eso sí, la invitación siempre a que ustedes lean. Un saludo, Dani. Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Y continuamos. Entonces, me gustaría primero empezar con esta magnífica obra, que es un texto obligado para leer, La visión de los vencidos. Anteriormente, el único medio que teníamos para poder comprender la historia de la conquista en México eran relatos que se habían dado desde la versión de los conquistadores. Estamos hablando de la historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España, bueno, como se le denominó posteriormente una vez que fue conquistada México Tenochtitlán en el año de 1521. Bueno, este libro de Bernardo del Castillo, uno de los conquistadores que venían con Hernán Cortés, era una de las fuentes que más se consultaba. Igualmente las cartas que escribió el mismísimo Hernán Cortés al rey de España, y pues todas estas fuentes que se fueron recopilando durante el periodo del virreinato. Es decir, toda esta fuente que fue recopilada por parte de los que vinieron a colonizar a América. Estamos hablando de frailes, de sacerdotes, y que pues fungieron o cumplieron una labor muy importante para recopilar una fuente historiográfica que más adelante iba a ser muy utilizada para comprender una época pues que por mucho tiempo se mantuvo oculta. ¿Y por qué se mantuvo oculta? Porque es bien sabido que cuando llegaron los conquistadores a México se sorprendieron ante una nueva visión de un mundo que pues les era totalmente desconocido. Es un mundo que pues para ellos pues bien sabido es que ellos pensaban que habían llegado a la India, que habían encontrado una nueva vía a la India, y pues bueno, se llegan a encontrar con un nuevo mundo que implica un nuevo continente en el cual pues no nada más encontramos orígenes, sino todo un sistema complejísimo en el cual podemos percibir una cultura. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo. Aquí me comenta Dani. En efecto, entonces, bueno, esta visión que les produce a ellos también pues choca radicalmente
con su propia visión del mundo. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de una España en la cual pues está siendo dominada por un pensamiento pues totalmente religioso, en el cual el Papa pues es el Papa y la Iglesia Católica sobre todo son los que rigen el orden en el mundo. Estamos hablando de reyes católicos, cristianos. Entonces pues al encontrarse con una nueva cultura en el cual adoran a otros dioses, en el cual su modo de adorar o de poder expresar esta creencia, pues choca radicalmente con la de ellos. Produjo lo que pues más adelante vino y desencadenó en esa violencia, en la violencia y en la dominación y en la conquista que pues finalmente derivó en lo que vino a ser la fundación de la Nueva España, ¿no? Entonces, toda esta historia, pues, durante mucho tiempo, nada más nos llegó por parte de los españoles. Fue sorprendente la labor que llevó a cabo León Portilla en este trabajo, en esta obra de la visión de los vencidos, porque nos empezó a narrar o nos cuenta cómo es que lo vivieron por parte de aquellos que fueron vencidos. Estamos hablando de la versión de los tenochcas, de los tlatelolcas, de los texcocanos, incluso de aquellos que son considerados como unos grandes traidores dentro de esta tierra, los tlaxcaltecas. ¿De acuerdo? Entonces, es una versión que pues nos amplía bastante el panorama, que pues se recuperó de varios códices, que tuvo una labor muy importante de investigación por parte del señor León Portilla, ya que tuvo que ir a varias fuentes que pues parecían que estaban ahí dispersas, ocultas incluso, o sea, desaparecidas, pero que afortunadamente él tuvo la fortuna de poder recuperar y poder construir esta magnífica obra. La versión de los vencidos, pues para quien le interese, comienza con la descripción de cómo se iba, cómo había, ahora sí que se estaba esperando la llegada de los mismos españoles. Tenemos códices tan importantes como el Códice Florentino, Códice Ramírez, Códice Aubin. También tenemos ahí mismo de esta obra la historia de Tlaxcala, una crónica mexicana. Entonces todo esto empieza con la premonición de la llegada de los españoles. Posteriormente ya viene se narra cómo es que fue la impresión o la percepción de los mismos habitantes de Mesoamérica sobre los españoles y cómo es que se va desarrollando desde su llegada a las costas de Veracruz hasta la inmensa y magnífica ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces estamos hablando de que en todo este proceso pues ellos van transmitiéndonos su percepción, su experiencia. Se narra en ella pues la matanza de Cholula, una matanza que pues dejó impresionados en ese momento a los tlaxcaltecas y pues en este caso pues eso implicó el que ellos se unieran a ellos. ¿Por qué? Porque vieron la oportunidad de poder así derrocar o de escapar del dominio de los mexicas. Recordemos que antes los mexicas, el imperio mexica, era una nación inmensa que dominaba gran parte de la antigua Mesoamérica, una zona inmensa que implicaba no nada más el Valle de México, sino una región muchísimo más amplia, ampliándose incluso hasta la zona de las costas y sur de México. Entonces, su dominio era inmenso. Muchos pueblos que radicaban en esta zona estaban sometidos al dominio de aquellos antiguos, aquel antiguo imperio. Entonces, la llegada de los españoles para ellos representó como una salida o un escape, incluso como para darle un giro o una vuelta a las cosas. Pero desafortunadamente la historia nos demostró que realmente no fueron más que un medio para poder imponer un nuevo imperio, ¿no? Un nuevo orden. Entonces, pues la historia se va narrando así, nos narra también de una manera magnífica dentro de estos mismos códices la defensa, bueno, primeramente, desafortunadamente, la masacre que se da en el Templo Mayor por parte de Pedro de Alvarado durante la fiesta de
Toxcatl, donde se celebraba sí, se celebraba a Dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a la diosa Tezcatlipoca, diosa que pues también es muy importante dentro de la religión mexica, hermana de Huitzilopochtli incluso. Entonces, bueno, toda esta matanza pues produjo en los mismos mexicas pues una impresión distinta. Recordemos que cuando ellos los vieron, primero pensaron que los españoles eran dioses que habían llegado a su tierra y fueron bien recibidos. Cuando ocurre esta matanza, pues ellos se vuelven en contra de los mismos españoles, y es cuando inicia la defensa y el asedio por parte de los españoles. Tuvieron que escapar los españoles y es cuando viene todo el ataque por parte de Hernán Cortés junto con todos los demás conquistadores. Es una relación muy interesante porque nos narra la noche triste, es decir, aquel momento en donde también los mismos mexicas pudieron vencer a los españoles en cierta ocasión, y también la huida y la gran defensa, bueno, primero la huida de los mexicas, y también en el caso de la gran defensa del pueblo Tlatelolca. Es muy bonito y es magnífica la forma en la cual se va narrando esta gran defensa de este pueblo. A mí en lo personal me pareció magnífico, entonces es una obra que yo les recomiendo bastante para quienes les gusta mucho sobre este tema. También les voy a comentar ahora sobre este trabajo sobre la filosofía náhuatl. De la filosofía náhuatl, pues como lo mencionaba hace un momento, el gran trabajo que hizo o que llevó a cabo Miguel León Portilla fue la ampliación de la noción de filosofía. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace un momento, nada más se creía antes que filosofía era la filosofía sistemática de Occidente y que todo aquello que estuviera fuera de ahí no era considerada filosofía. ¿Qué pasó con el pensamiento náhuatl? Pues lo que pasó en su momento se destruyó y se guardaba en el silencio. Lo que viene a hacer Miguel León Portilla es sacar de este silencio el pensamiento náhuatl. Y es así como pues nos empieza a describir un modo de ver totalmente distinto del que nosotros pensábamos que había en este mundo. Si bien este mundo estaba pues dominado por una visión totalmente religiosa, dado que los dioses dominaban los fenómenos de la naturaleza, en donde pues el rendir honor, o bueno, sobre todo un culto a un dios implicaba el sacrificio y el derramamiento de sangre de las víctimas, no solo se limitaba a un salvajismo o una forma violenta de poder expresar este amor hacia los dioses, sino que había una visión, una cosmovisión totalmente compleja que pues implicaba que estaba muy relacionada con esta forma de adorar a los dioses y al mismo tiempo pues un desarrollo de un pensamiento o de un pensamiento complejo de la misma realidad. Para los que no lo sepan, pues bueno, en el pueblo antiguo mexica, en la forma de entender el mundo pues está muy relacionada con toda la naturaleza. Estamos hablando de este orden cósmico en el cual pues se veía o se representaba incluso el Templo Mayor, uno de los grandes edificios que se construyó dentro de la México Tenochtitlan. Estaba ordenado hacia a los 4 puntos cardinales, y también la construcción hacia arriba pues representaba los distintos planos de realidad que ocupaban o que comprendían ellos dentro de nuestro universo. En el punto más elevado, cabe resaltar que ellos, y es algo que describe de una manera muy magnífica León Portilla, comprendían una visión dual de la realidad. Es decir, y a diferencia de la religión o del pensamiento de Occidente, donde se piensa el uno o Dios como el creador del todo, para los mexicas no había un ser que fuera único, un ser que nada más se hubiera representado en una sola persona, en un solo objeto o lo que fuera, ¿no? Un pensamiento, no, sino que ellos veían un pensamiento o una forma construida de manera dual.
un dualismo, que pues en el mismo movimiento podría o originaba o creaba todo lo que venía más abajo, ¿no? Dentro de este plano pues terrenal. Esta diosa se denominaba, según nos narra dentro de su obra Miguel León Portilla, Ometeotl, ¿de acuerdo? Que es un dios dual, es decir, un dios que posee un rostro masculino y un rostro femenino. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento de Occidente, pues, y ese es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta hoy en día, los términos siempre se remitían a la masculinidad, ¿no? Y en el caso de del pensamiento náhuatl, estamos viendo que realmente ellos no veían un dominio del ser masculino, sino que estamos viendo un nivel parejo en el cual pues ambos seres están construyendo la misma realidad. Aunado al hecho mismo de que pues este ser magnífico, que es el Dios dual, construía toda o creaba toda la realidad, también tenemos la visión de los 5 soles, esta visión tan conocida y tan transmitida a lo largo de los años del pensamiento náhuatl, en el cual pues los mexicas pensaban que el universo había atravesado 5 eras, que se venía representada por un sol cada era. El sol de la tierra, el sol del aire, sol del agua y sol del fuego. Cada sol pasaba de un momento a otro a través de un momento de creación y de violencia, es decir, se creaba un sol y violentamente acababa para poder crearse un nuevo sol. Hasta que llegamos a la 5ª era y es en la que nosotros nos encontramos, que es la era del 5º sol o el sol de movimiento, en el cual pues se mantuvo se ha mantenido hasta nuestros días, dirían los antiguos pensadores mexicas. ¿Por qué? Porque los dioses realizaron un sacrificio que pues nosotros no llegamos a comprender, en el cual derramaron sangre divina y es así que se creó el mundo de los humanos. Todo este pensamiento tan bonito, pues tan magnífico, que pues parece novedoso en muchos aspectos dentro de Occidente, pues se planteó durante aquel periodo de Imperio Mexica y que pues poco a poco se fue floreciendo, ¿no? Entonces, como yo mencionaba hace un momento, una de las grandes labores de este señor, don Miguel León Portilla, también conocido como un Tlamatini. Tlamatini en náhuatl significa aquel que sabe, es decir, el hombre sabio. Pues bueno, pudo revelar y que nos pudo transmitir y que cambia y amplía totalmente el paradigma de nuestro pensamiento. Esta es una labor muy, muy importante y digna de reconocer. Entonces, pues bueno, yo los invito a que si les interesa, para no soltar un poquito más de estos temas aquí, pues se adentren bastante. Tenemos dentro de estas obras, como mencionaba su tesis doctoral, la filosofía náhuatl estudiada en sus propias fuentes, pero también dentro de sus demás obras encontramos mucha referencia de esto de manera un poquito más resumida para no saturarnos bastante también, porque sí es un tema muy complejo y muy amplio. Y pues bueno, de los últimos libros que a mí me gustaría hablar y sobre las obras que también pudo realizar este magnífico señor, pues tenemos poesía náhuatl. Esta es una de las grandes, pues desde mi perspectiva, también uno de los grandes herencias que nos dejó, que nos legó aquel señor. Cabe recordar que, como lo mencionaba al inicio de la charla, pues la palabra tenía un gran valor dentro de estas culturas. Tan es así que, pues, dentro de los códices que se han recuperado, la forma en la cual ellos expresaban a las personas de alto rango o las personas que, pues, ocupaban un puesto muy importante dentro de la estructura social, siempre las representaban con una pequeña figura, como si saliera un halo o un viento de su boca. Este halo, este viento es la palabra. Y es que aquel que tenía la palabra en aquel entonces, pues tenía un gran poder. La palabra como tal, pues entonces es representada de distintas formas también.
¿Por qué? Porque las palabras no nada más representaban un orden o se transmitían dentro del orden sacerdotal, por pensarlo de un modo, ¿no? Sino también dentro del orden militar o dentro de la misma casta, ¿no? Que gobernaba, que pues en este caso era la casta militar, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de palabras. Ellos identificaban distintos tipos de palabras, las cuales pues este señor supo recopilar y también identificar. Las palabras de aquellos ancianos que al educar a los jóvenes pues transmitían saberes pues ancestrales para ellos, y estamos hablando incluso de una moral dentro de esto. ¿Por qué? Porque era el respetar a aquel que tenía la palabra y era repetir esta palabra para que generaciones futuras pudieran repetirlas y mantenerla presentes. Y de hecho eso fue lo que permitió durante mucho tiempo que se recuperara mucho de la tradición antigua, porque lo que hicieron varios de los frailes fue mantener esa palabra dentro de las mismas comunidades. Es decir, que los mismos antiguos, bueno, los indígenas que habitaban ya en sus tiempos, al no tener ellos una fuente escrita o física de la cual poder sustraer un pensamiento o una forma de ver lo que antes se había comprendido y se había hecho y dicho en este mundo, pues lo que ellos solicitaban y permitían era que la gente permitiera hablando y transmitiendo. Si bien, bueno, pues hay distorsión muchas veces de la palabra, dentro de esta misma palabra pues se mantiene siempre algo que se va transmitiendo a través de los años y que parece ser inalterable. Entonces, la palabra fungió bastante en una labor muy importante dentro de la estructura y la construcción de estas culturas. ¿De acuerdo? Entonces, ellos si bien tenían libros, sí manejaban libros como nosotros o como lo hacían en la cultura de Occidente. Los libros no cumplían la labor que en Occidente se le designaba como una memoria que pues permanece ahí, que nosotros podemos sacar más adelante para poder reconocer, no, sino que los libros para ellos eran una guía. Eran guías que pues lo único que permitían a aquellos que tenían la palabra era ir guiando aquella palabra que ellos ya tenían, o aquel saber que ellos ya tenían. Es por ende, bueno, que tenemos los códices que se han mantenido durante mucho tiempo. Ya mencioné algunos muy importantes, pero también tenemos pues la poesía que yo mencionaba y que es de muy rica saber. Las primeras poesías que él empieza a identificar, León Portilla, son las palabras floridas. ¿Y qué hacían las palabras floridas que eran cantadas y recitadas en fiestas importantes? Pues lo único que nos mencionaban eran las grandes épocas de batallas, las dichosas guerras floridas de los antiguos mexicas. Es esta época en la cual ellos construyeron su magnífico imperio. Y es que pues estas guerras floridas no eran más que pues sí, batallas que se justificaban con pueblos para poder sostener ellos su propio dominio de aquellos. Es decir, ellos organizaban batallas o guerras declarándole a pueblos que pues realmente eran pueblos que siempre iban a salir siendo perdedores y que pues únicamente ellos utilizaban como para poder asimismo legitimar su dominio sobre ellos. Entonces, todas estas palabras floridas pues fueron evolucionando incluso dentro de la misma tradición oral, y pues llegamos a una complejidad muchísimo más mayor, y es cuando nos encontramos con poetas y que incluso fueron gobernadores. Tal es el caso de Tlatoani Nezahualcóyotl, un gran tlatoani que de hecho es reconocido dentro de la literatura de nuestro país, ya que pues este señor Miguel León Portilla se tomó el tiempo de traducir sus poemas. De hecho, dentro del billete de 100 pesos de nuestro país, apareció una pequeña estrofa de uno de los más grandes poemas de este señor. Y pues a mí me gustaría leer este poema porque es uno de los poemas que yo creo que representan también el pensamiento de aquellos autores, perdón, de aquellos pues personajes que vivieron aquí en nuestro país. ¿De acuerdo?
Entonces, solo dejen que lo encuentre por un momento para poder transmitírselos. Solo para recordar, Nezahualcóyotl, para quienes no lo sepan, fue el señor de Texcoco. En aquel entonces el Imperio Mexica estaba conformado se le conocía como la Triple Alianza, estaba conformado por 3 grandes pueblos que dominaban el Valle de México, que eran los mexicas, el pueblo de Texcoco y los tlatelolcas. Entonces ellos permanecían con un dominio dentro del Valle de México, y pues Nezahualcóyotl es reconocido por ser uno de los grandes sabios de aquel entonces, además de ser un magnífico tlatoani que pues llevó a la gloria a su pueblo de Texcoco. También lo que logró hacer pues fue reconocido también como un magnífico ingeniero, ya que logró realizar construcciones que ayudaron bastante al florecimiento de esta ciudad. Entonces su labor fue muy importante dentro del mundo antiguo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya encontré a Nezahualcóyotl. ¡Oh! No lo encuentro. Aquí está, alegraos se llama. Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos, que se han puesto ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios, solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa, las inventa el dador de la vida, las que ha hecho descender el viento de sí mismo, flores placenteras, con vuestro disgusto se disipa. Creo que me equivoqué, muchachos, porque ese no es el poema que quería leer, pero bueno, es un ejemplo de lo que trata más o menos de transmitir este señor. Como lo mencionaba, es un pensamiento un poquito más complejo. Estamos hablando incluso de un humanismo dentro de él. ¿Por qué? Porque valora sobre todo también la vida de la naturaleza y del ser humano. El poema que yo les quería leer, que pues habla justamente sobre el ser humano, sobre el hombre que es hermano, representa, yo creo, uno de los niveles más elevados del desarrollo del pensamiento náhuatl. No es un pensamiento que pues nada más, como lo mencionaba, intenta pues nada más rendir culto hacia los antiguos dioses de una forma violenta, sino que más bien también lo que intenta es resaltar este amor que se tiene por la naturaleza y al ser humano y a todos aquellos que nos rodean. Bueno, en este caso, pues claro, a los que estaban dentro de su régimen, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más adelante, si tenemos oportunidad, podríamos hacer una plática sobre Nezahualcóyotl para poder transmitir incluso este poema. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta charla sobre este magnífico señor. Como lo mencioné, tal vez ahorita hable más sobre pues el pensamiento náhuatl. Tal vez no mencioné tanto de él, pero a mí lo que me interesaba y una manera de recordar a él es pues reviviendo o recordando su trabajo. Entonces yo los invito para que lean al señor las obras de Miguel León Portilla. Y pues nos inviten también ustedes a que nos comenten qué han leído de él, si es que qué les ha gustado de su trabajo que nos dejó y que pues afortunadamente pues tenemos todavía presente. El día de hoy pues bueno, desafortunadamente, como lo mencionaba, hace un año lo perdimos, pero pues es bueno recordarlo como pues mejor se le puede hacer a un escritor o investigador.
pues leyendo sus obras. Entonces, pues aquí tenemos comentarios. En este caso de Seda, hola Seda, en este tipo de lecturas me pone molesta al leer. Eh, Muchas gracias. También dice que pues el rey poeta, que estábamos hablando de Nezahualcóyotl. Dani, que nos menciona, los recibieron con flores por su olor fétido, no porque creyeran que eran dioses. Mira, fíjate que sí, eso es un tema ahí medio amplísimo, ¿no? Para poder discutir. Pero bueno, la visión que tuvieron ellos, pues, y sobre todo que se representaba dentro de los mismos códices en las premoniciones, pues sí se auspiciaba primeramente la llegada de hombres grandes, ¿no? Exacto, los presagios son magníficos, porque pues se presagiaba la llegada de seres magníficos, pero que también implicaba pues catástrofe. Ellos ya veían una catástrofe anunciada, entonces pues estos códices o estos pictogramas que nos representa en la visión de los vencidos al inicio, Miguel Portilla, pues nos amplían bastante esta visión que tuvieron también por parte de los vencidos, aquellos que fueron derrotados y sometidos posteriormente por una nación que pues únicamente se vio, explotó a aquellos que pues ya vivían aquí y sustrayeron durante largo tiempo recursos. Pero bueno, también cabe mencionar que pues todo esto produjo una idiosincrasia, pues, y que también pues la mezcla misma de culturas, mezcla, pues derivó en lo que hoy en día estamos viviendo, una nación tan grande como la que es México. Pues bueno, si alguien tiene alguna duda hasta el momento, pues estamos aquí abiertos. Intenté ser sintetizar todo lo que yo conozco hasta este momento de él, de la labor del mismo señor Miguel Portilla. Entonces, pues si no, aquí la dejamos. Comenten, ya saben, suscríbanse, síganos en YouTube. También pues aquel que le gustaría estar aquí presente para una charla, pues ahí ya Dani nos dejó cuáles ahora sí que son los requisitos, no son muchos, entonces pues anímense a participar, nosotros los seguiremos aquí también viendo, compartiendo sus videos, compartiendo sus recomendaciones. El día de mañana los invitamos para que se animen a participar del libro a la pantalla grande, compartiendo como siempre. Yo les debo desde hace 2 semanas mi recomendación, ahora sí ya va, mañana se los prometo ahí va a estar. Y pues bueno, para que compartan entonces libros que hayan sido llevados a la pantalla y pues nos digan su experiencia también, si les pareció buena o no la adaptación, como ustedes gusten, y también para que nos inviten sobre todo a la lectura, que es uno de los grandes gustos que nos mantienen aquí. Y pues bueno, Seda Roja nos dice una charla para el 12 de octubre. Estaría bueno hacer una charla el 12 de octubre para que pues recordemos también fechas importantes. Ahorita pues recordamos a Miguel Portilla. La semana pasada pues hablamos un poquito sobre el nombre de México. Mañana 2 de octubre no se olvida indudablemente, para quienes se animen ahí a postear algo relacionado al 2 de octubre, es una fecha muy importante en nuestro país, ya que recordamos una de las desgracias más grandes que se vivió en el año del 68, un año que pues marcó mucho incluso al mundo. Aquí en México marcó bastante, pues para quienes gusten. Incluso hay charlas, tuvimos alguna vez la oportunidad, bueno, Dani tuvo la oportunidad de charlar con uno de los participantes del movimiento del 68, movimiento estudiantil del 68, y pues a quien le interese, ahí está la charla. Y pues bueno, yo los dejo, ya no les doy ya dejemos hasta este punto los comerciales. Los invitamos para que sigan participando en las demás dinámicas. Ya saben, también ya vamos a llegar al fin de semana. Esa es una de las dinámicas que pues veo que les gusta mucho. Sábado de erotismo, domingo de poesía, y pues iniciamos otra vez la semana con las demás. Lunes de cultura, martes de cuento,
miércoles de pues mexicanos en el extranjero, y como se ha venido haciendo desde hace ya más de 2 años, charla de libros los jueves. Entonces, muchas gracias por todos los que estuvieron presentes. Para los que vean más adelante, buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Bye bye.